pidiendo guianza en cuanto a qué compartir con ustedes el día de hoy, en cuanto a lo que es la visión que tiene que ver con el futuro, alcanzando una visión, luchando, caminando hacia una visión. El Señor me llevó a que pudiéramos enfocarnos en probablemente el líder más visionario, pero a la misma vez más correcto en la Biblia, y este es el caso de Salomón. Pero quiero comenzar antes de Salomón, quiero comenzar con un pasaje que Jesucristo dijo, y quiero que nos asentemos en eso y después vamos a irnos a la historia de Salomón. En el libro de Lucas capítulo 14, Lucas 14, 28, dice esto: porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarlo? No sea que cuando haya echado los cimientos no pueda terminar, todos los que lo vean comience a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro a otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para poder enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Creo de que el Señor nos está haciendo un recordatorio de que antes de embarcarnos, antes de comenzar, antes de terminar, iniciar algo que podría ser, como ya lo hemos visto, la visión del Señor. El Señor nos puede dar una visión, el Señor nos puede dar un añoro. Creo que es importante en el liderazgo tener dos elementos que van correlativamente uno con el otro. La primera es visión y la segunda es ambición. Porque, hermanos, un líder que no es ambicionario nunca va a lograr nada. Le hemos connotado a esa palabra ambición, le hemos connotado una connotación negativa, pero en realidad es desear más, el visionar más en nuestra vida. Pero lamentablemente me he encontrado con personas que en el proceso de la visión no saben plasmar correctamente la estrategia y el camino para lograr la visión. Hay personas como lo que vemos nosotros aquí, Jesucristo dándonos la advertencia. Hay personas que se aceleran sin contar el costo, se aceleran sin calcular cuál va a ser el costo. Y recordemos de que en el ministerio, y le estoy hablando no solamente a pastores, sino también estamos hablando a líderes, en el ministerio siempre va a haber un costo. El costo no necesariamente es monetario. El costo es mucho más grande, mucho más costoso, porque para comenzar, ¿qué recursos tenemos nosotros en la iglesia? El recurso más precioso es el recurso humano. Y hay cosas que queremos nosotros hacer que en el proceso podemos destruir el recurso más precioso que tenemos en la iglesia, que es el recurso humano. Y he descubierto en el ministerio que yo puedo tener los mejores planes, los mejores sueños, los mejores ideales, y si no tengo recurso humano, mejor ni embarcarme, porque al fin y al cabo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el que lo va a implementar? Sin recurso humano nunca vamos a llegar a nada. Encima de eso, tenemos el recurso o la infraestructura. Pero después de más años en el ministerio que yo quiero recontar, yo le voy a decir de que hay otros costos que nosotros a veces no contamos. El costo personal y físico, mi salud, mi estado, mi condición, sea espiritual, emocional, mental, física, que querramos nosotros o no contarlo dentro del valor, tenemos que preguntarnos: ¿tenemos lo que se requiere para poder alcanzar eso? ¿Tenemos la fuerza suficiente, la energía suficiente? ¿Tenemos el añoro, el deseo suficiente para poder lograr alcanzar la meta?
Yo dentro de un mes, para los que lo sepan, y si usted me quiere mandar un regalo, el 28 de junio, cumplo mis 60 años. Yo le voy a decir, yo todavía visualizo otros 20 años de ministerio. Yo no estoy tirando la toalla. Pero, aunque visualice 20 años, yo ya no quiero perder mi tiempo. Yo no quiero invertir donde no voy a cosechar. No quiero sembrar donde no voy a obtener un retorno. Y creo de que dentro de todo el proceso hay que sembrar donde uno nunca va a cosechar. Ese es el principio del reino. Pero en el reino no siembro donde no cosecho 90% de lo que tengo, sino solo el 10% de lo que tengo. Es para el reino. El 90% es para poder cosechar yo mismo lo que estoy sembrando. Y con los 20 años que me quedan, yo no puedo perder mi tiempo en algo que no va a producir. Porque ¿cuánta energía? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto recurso personal tengo? Pero le voy a decir otro, el peor, el más dañino, el más peligroso, es qué efecto tendrá eso en nuestra familia. ¿Vamos a sacrificar a nuestros hijos? ¿Cuánto va a afectar eso nuestro hogar? Y cuando nosotros empezamos a contar el costo, tenemos que reconocer de que hay visiones que vienen de parte del Señor y el Señor va a proveer todo, pero a su tiempo. Y no nos podemos adelantar al tiempo del Señor. Años atrás tuve el placer de trabajar con alguien una persona increíblemente visionaria. Sin mencionar el nombre, muchos de ustedes lo conocerían, increíblemente visionario. Pero el problema es de que él no quería quemar las etapas antes de comenzar nuevas cosas. Él quería comenzar uno, mañana otro, pasado otro, y así. No quemaba los puentes, no terminaba las cosas. Ya antes de terminar algo ya quería correr con 3, 4 más cosas más, y yo tenía que meterle freno todo el tiempo. Porque no nos podemos adelantar a los tiempos en el proceso de nuestra vida. No podemos nosotros acelerarnos y sin haber terminado algo querer comenzar otra cosa. Tenemos que entender de que tiempo para todo hay. Dentro de la visión es parte del proceso. Y cuando nosotros vemos la imagen de Salomón, Salomón tenía un propósito. Y la vida de Salomón es bien interesante porque vemos de que a los 18 años David tuvo que acelerar su ungimiento. Léalo usted ahí en Primera de Reyes capítulo número 1, ¿verdad? Adonías, su hermano mayor, se estaba levantando en rebelión en contra de David. Ya David estaba viejito y ya no hacía estaba básicamente pasivo en su reinado. Y Adonías se levanta y quiere empezar ya a tomar su lugar porque él era el primogénito en la familia de David. Y el profeta Natán tiene que ir con David y decirle: mira, tienes en tus manos, en tu seno de tu hogar una rebelión, porque Adonías no solamente él está solo, sino Joab, el que había sido el valiente, el general del ejército de David, el que le había sido el hermano más querido en David, se estaba uniendo a Adonías. Y Abiatar, el sacerdote también. Triángulo militar, sacerdotal y político. Y Natán se le acerca a David y dice: acelérate, porque Dios ya ha prometido de que Salomón es tu heredero. Y entonces probablemente aún antes de estar preparado, Salomón es ungido como rey. Pero Salomón hace, y ustedes ya saben la historia, Salomón lo primero que hace es pide la sabiduría de Dios. Pídeme una cosa que te la voy a conceder: riquezas, gloria, poder, grandeza. ¿Qué es lo que quieres? Y Salomón, en su sensatez, pide sabiduría, y el Señor le dice: ¿por qué has pedido sabiduría? Todo el resto te va a ser añadido. Pero Salomón entra a su reinado con un solo propósito, un propósito trascendental, un propósito en un sentido eternal. Quiere edificar ¿qué? Templo, casa a Jehová.
Y Salomón, encontramos en él varias cosas muy importantes. El grave problema, y los llevo al final del camino, es de que Salomón se mantuvo bien en todo el proceso hasta que cumplió todo lo que Dios le había ordenado que él cumpliera. Pero después de la victoria fue cuando vino el desenfreno. Y ese es el momento más peligroso para nosotros, hermanos. El problema no es cuando nosotros estamos luchando por alcanzar la visión y alcanzar la meta, alcanzar el propósito de Dios, porque nuestra disciplina, nuestro enfoque, nuestro entendimiento, el recurso, nuestra energía, la enfocamos y no nos desviamos ni a diestra ni a siniestra, pero cuando logramos el objetivo que tenemos, ahí es cuando empieza el problema, porque ahí es donde nos distraemos. ¿Cuándo fue que Salomón literalmente empezó a fallar? Fue cuando alcanzó la victoria. Cuando alcanzó todo lo que en su corazón estaba. Alcanzó a construir el templo, alcanzó a traer prosperidad a la nación, alcanzó a edificar la infraestructura de la nación, alcanzó a tener paz con todas las naciones a su alrededor, alcanzó a expandir su territorio. Y cuando llegó a alcanzar todo lo que él se había propuesto hacer, ahí fue cuando empezó el problema. Y habiendo comenzado bien, terminó mal. Porque le voy a dar uno de los secretos del ministerio. No importa qué tan alto alcancemos, las glorias y los éxitos que nosotros alcancemos, de nada sirve si terminamos mal. Porque lo último que la gente va a recordar no fueron nuestras victorias, va a ser el hecho de cómo terminamos. Y Salomón nos enseña principios sumamente importantes. Y en 1 Crónicas capítulo 22, del versículo 7 en adelante, y no lo voy a leer todo, sino el versículo 10 en adelante, nos dice y nos define, dice: Él edificará casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. Desde el momento del banderazo, desde el momento del inicio del reinado de Salomón, Salomón tenía un propósito. Un propósito que él no lo recibió individualmente, sino él vino y lo recibió de parte del Señor a través de la vida de su padre, que lo vamos a hablar entre unos minutitos sobre ese principio. Pero creo que es importante que hayan conceptos en nuestra vida, porque nuestro dicho latinoamericano claramente nos dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Y a veces cuando empezamos algo tenemos tanta visión y queremos alcanzar todo y lo queremos hacer todo a la misma vez, y lo que he descubierto es de que el que hace todo a la misma vez nunca logra nada, porque paso por paso podemos terminar las cosas. No podemos crear un monstruo, tenemos que crear algo que es verdaderamente tangible, algo que verdaderamente es alcanzable. Tenemos que reconocer de que no podemos sobreedificar algo que es imposible. Hemos hablado durante este congreso, se ha escuchado acerca del concepto de la fe. Y por ejemplo, el concepto de la fe, a veces lo hemos caracterizado como es agarrarnos de lo que es imposible para nosotros, pero posible para Dios. Así se ha marcado. Es poder conquistar lo que es imposible en nuestras vidas. Y debemos de poder soñar lo imposible, de caminar hacia lo imposible. Y todo eso está verdadero, pero tenemos que entender de que la fe tiene un principio muy importante que se llama el principio de la fe adquirida. Repítalo conmigo: el principio de la fe adquirida. ¿Y qué significa eso? Hermanos, si yo tengo 5 hoy, solo voy a usar números para que usted lo entienda. Si hoy tengo 5 y tengo la visión de alcanzar 100, puede ser dinero, personas, no importa, solo estoy usando un número.
Tengo hoy 5, pero quiero alcanzar 100. ¿Qué significa? ¿De que en el primer paso voy a ir de 5 a 100? No. Significa de que si tengo fe para alcanzar 5, entonces tengo la fe suficiente para alcanzar 10. Mi primera meta es alcanzar 10. Pero mi meta final es alcanzar ¿cuántos? 100. Pero mi primera meta es alcanzar 10, porque de 5 a 10 es fácil, es tangible, es alcanzable. Alcanzo los 10 y digo, wow, alcancé 10. Si tengo fe para 10, tengo fe para 20. Entonces camino la próxima etapa, alcanzo los 20 y digo, wow, alcancé los 20, tengo fe para 40. Y entonces camino de nuevo con la fe, porque la fe crece o se estanca. Entre más la ejercitamos, más que crece. Y entonces cuando alcanzo 40, puedo ver y decir, wow, vine de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40. Si tengo fe para 40, tengo fe para 70. Y entonces sigo la próxima etapa alcanzando de 40 a ¿cuánto? 70. Llego a los 70. Y digo, wow, no, 100 no es mi final. Ahí reajustamos la visión. Si alcancé 70, puedo alcanzar 140. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Reajustamos. El grave problema es que muchos queremos ir como la velocidad de 5 a 100, ¿verdad? En 4 segundos. El grave problema es de que en el proceso nos quemamos porque no tenemos ni la experiencia, ni la habilidad, ni la administración, ni la infraestructura, mucho menos la fe para alcanzar los 100. Porque si lo viéramos en números, vamos a decir a nivel eclesiástico, tenemos 5 pelagatos en el culto y que queremos alcanzar 100. El grave problema es que en un solo domingo, en un solo mes, ir de 5 a 100 no nos permite crear la infraestructura necesaria para poder absorber en la congregación los 100. Tenemos que hacer ¿qué? El principio de la fe adquirida. Siempre reajustando, de cada etapa estamos reajustando para poder prepararnos para la próxima etapa, reajustar la fe, pero también reajustar la infraestructura, reajustar los recursos que tenemos para poder nosotros no simplemente recibir, sino que absorber lo que tenemos y lo que estamos recibiendo. Es parte del proceso. Y entonces tengo varias cosas que aprendemos de Salomón, que son las que quiero compartir con ustedes en una forma muy práctica. Tal vez la mayoría de estas usted ya me puede decir a mí, eso ya lo sé. No hay nada nuevo debajo del sol, eso ya lo sé. Pero espero de que haya uno que para usted sea un catalizador. Para usted sea algo que usted diga, ese es el que me falta, ese es el ingrediente que me está faltando. Y recuerde, para hacer un pastel, si usted no le pone sal, o usted se le olvida el royal, el polvo para hornear, no le sale bien. Aunque usted tenga todos los demás ingredientes, tenga la harina, tenga usted la leche, tenga el agua, tenga el huevo, pero si usted no le pone la sal y el polvo de hornear, no va a tener nada. Porque un ingrediente puede ser el catalizador que lo pueda llevar a usted a alcanzar lo que el Señor ha puesto delante de usted. Y óigame, Salomón tenía todo lo que pudiéramos decir la sabiduría. Tenía el Señor, tenía el llamamiento, tenía la unción de Dios. Tenía todo el recurso que David por casi 40 años había venido atesorando. Un tesoro multimillonario. Pero eso no era suficiente. Tenía que hacer otras cosas en su vida. Y la primera, estamos viendo la primera ahora. Salomón tuvo que crear paz en sus fronteras. Tuvo que crear paz en sus fronteras. Note lo que dice 1 Reyes 4:24. Dice, porque él tenía señorío sobre todo el occidente del río, desde Tirsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al occidente del río, tuvo paz por todos los lados a su alrededor.
¿Qué logró hacer Salomón? Lo primero que él hizo, estableció paz. Hermanos, quiero que entienda esto. Hay dos métodos de crecimiento. Estoy hablando desde la perspectiva salomónica como un rey político en ese sentido. Hay dos maneras de expansión de nuestro territorio. Uno es por guerra, pero la número dos es por paz. Podemos crear paz y en la paz vamos a tener nosotros gente que se nos va a añadir. ¿Cuál es la más fácil? ¿Cuál tiene menos, vamos a decir, menos gastos de recursos? ¿Cuál tiene menos impacto negativo sobre nosotros? ¿La guerra donde mueren millares y millares en el camino o crear paz? Recuerde, si nosotros vemos desde la perspectiva de la historia, Salomón no alcanzó la promesa de Dios para Abraham. Allá en el monte, como ya lo vimos en Génesis capítulo 13, Dios le habla a Abraham y dice: todo lo que miras, todo lo que ves, todo lo que ves. Más tarde dice: todo lo que tu pie pisare será tuyo y de tu descendencia. En toda la promesa que Dios le dio a Abraham, el que alcanzó el mayor territorio, pero nunca alcanzó a cumplir la promesa, fue Salomón. Salomón fue el que más se acercó. Fue el tiempo de mayor gloria, fue el tiempo de mayor paz, fue el tiempo de mayor expansión, fue el que hizo crecer la nación más que cualquier otro rey. Pero todavía no alcanzó el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y la razón es porque entendemos de que ese pacto solo se va a cumplir en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el hijo de David. Y cuando vemos nosotros esto, tenemos que entender: o podemos hacer crecer por guerra o podemos hacer crecer por paz. Y lo que hizo Salomón en sabiduría determinó crear paz, no guerra. ¿Para qué me voy a echar enemigos más? Lo que quiero es hacer y cumplir lo que el Señor me ha llamado. ¿Para qué quiero yo debilitar mis fronteras? Es mejor fortalecer mis fronteras. Ahora, ¿cómo podríamos implementar eso en el ministerio? Es que, hermanos, oiga bien. Si estamos hablando dentro de una iglesia, usted es líder departamental dentro de una iglesia, usted tiene que entender esto: usted no existe ni subsiste sin la relación con los demás departamentos. Nuestra iglesia está íntimamente ligada, donde lo que hace un departamento influye positivo o negativamente en el resto de la iglesia. Porque, hermanos, recuerden, los niños se van a convertir jóvenes, los jóvenes se van a convertir adultos, los adultos se van a convertir viejos y los viejos se van a convertir en Cindy y Darío. La cosa es esta: todos los departamentos, cuando la iglesia crece, todos los departamentos se benefician. Cuando la iglesia sufre, todos los departamentos sufren. Y cuando hay debilidad en un departamento, toda la iglesia sufre por esa debilidad. Usted no sabe cuántas veces gente ha venido conmigo y me dice: me encanta su predicación, me encanta la alabanza en el culto, pero su área infantil está débil y mis hijos están aburridos en el área infantil, nos vamos a ir a otra iglesia. Es que, hermanos, a veces estamos viendo como lo que se ha hablado, ¿verdad? Queremos edificar nuestro reino. Estoy yo como líder juvenil, yo soy el pastor juvenil y a mí no me importa lo que hacen los del área infantil, no me importa lo que hacen los viejos, las mujeres, los hombres. A mí no me importa lo que hace el resto de la congregación, porque yo estoy enfocado solo en el área juvenil. Pero tenemos que entender: el próximo año va a venir una tanatada de niños que dejaron de ser niños, ahora se están volviendo jóvenes. Y si ellos están haciendo un mal trabajo, a mí me van a acarrear problemas. Y entonces a mí me debería de interesar lo que el área infantil está haciendo. Yo debería de saber y estar bien interesado, y que ellos también estén trabajando en bendición, porque cuando ellos están en bendición, también yo estoy en bendición. Porque no edificamos nosotros una torre sin impactar a las demás personas. Y ahí está el grave problema. Y si usted es pastor,
Le pregunto, ¿a usted le debería interesar lo que la Iglesia de la Par está haciendo? ¿O es, qué importa? Porque hermanos, al fin y al cabo el testimonio, cuando la gente habla mal de una iglesia, habla mal de todos. Y como dice el dicho, a los enemigos los debemos de mantener, a los amigos los mantenemos cerca, a los enemigos más cerca. Debemos de buscar tener relación con los demás, porque no estamos edificando diferentes reinos, estamos edificando el mismo reino. Nos debería de interesar eso. Y hermanos, literalmente, como parte de todo proceso de iglesia, siempre va a haber un éxodo. En la iglesia siempre va a haber un éxodo. La gente va a salir, hay estadísticas de que la iglesia normalmente cada año pierde un 10, un 15% de la congregación. Y como aprendí hace mucho tiempo, el que sale mal entra mal. Y el que sale mal me representa mal a mí donde vaya. Prefiero de que salgan bien, porque para donde vayan van a entrar en bendición. Y es importante de que nosotros entendamos de que antes de que nosotros nos metamos a tratar de crear una visión, nosotros podamos crear paz en nuestras fronteras. La segunda cosa, y aquí es lo que les prometí hace unos segundos. Salomón no vino a desechar todo lo que David había hecho. Recuerde, David había hecho el plan. Me imagino, si estuviéramos hablando en términos modernos, David fue el que se sentó con los arquitectos y con los ingenieros. Hicieron el plan de la construcción del templo, hicieron la fachada, la estructura, vieron ellos, lo pusieron tangible en un pedazo de papel. Y el ingeniero vino y le dijo: este es el listado de todos los materiales que tú necesitas para la edificación de este edificio. Y David se concentró, tomando lo que el arquitecto dijo, después se lo pasó al ingeniero, lo que el ingeniero básicamente hizo la estipulación de todo lo que iba a requerir para la construcción del templo. ¿Y qué hace? Cuando David sale, le entrega los planos, le entrega todos los materiales a Salomón. Ahora, ¿qué hace la mayoría de la gente? Ustedes que venimos de la América Latina entendemos de que sale un partido y entra el otro partido. El partido entrante bota y tira a la basura todo lo que el partido antiguo hizo. Salomón desechó todo lo que David había hecho. No. ¿Sabe por qué? Porque el más grande recurso que tenemos es lo que la generación previa hizo. Salomón edificó sobre lo que David había establecido. Y nosotros debemos de honrar a las generaciones antiguas, debemos de honrar lo que nuestros antepasados hicieron, los que vinieron antes de nosotros, porque recuerde algo, aquí hay un principio, la palabra de Dios dice: cada uno de nosotros tenemos que cuidar cómo sobreedificamos. Porque una de las grandes realidades, usted tiene en su congregación 100 personas, usted tiene en su congregación 250 personas, usted tiene en su congregación 1000. ¿Cuántos verdaderamente usted trajo a Cristo? ¿Y cuántos vinieron a través del éxodo evangélico, de iglesia en iglesia? A muy pocos de ustedes yo traje al Señor. Aquí está Rocky, yo lo traje al Señor. Cuando él vino la primera vez, me recuerdo, estaba sentado allá atrás, a mitad, y cuando lo saludé me dice: cura, ¿cómo está? Padrecito, creo que fue como me llamaste, ¿verdad? Él es hijo de mi ministerio. Pero a muy pocos de ustedes yo engendré en el Señor. A muchos de ustedes yo los recibí ya sancochados, para bien o para mal. Estoy hablando a nivel eclesiástico. La mayoría de ustedes son resultado de la inversión de otras personas. Pero alguien puso el fundamento, pero yo estoy sobre edificando. Yo no puedo deshonrar lo que otro hizo. Yo he sufrido
Por ejemplo, Cindy y yo sufrimos cuando estábamos pastoreando Cristocentro de Guatemala. Entregamos la iglesia a nuestro asistente pastoral y la dividió. Fue un proceso increíblemente doloroso para nosotros. Porque cuando él vino, él era el pastor número 4 de Cristocentro. Cindy y yo fuimos los pastores número 3 de Cristocentro. Él fue el número 4. Y cuando él viene y nos presenta la carta diciendo de que él y la iglesia renunciaban a la cobertura, yo me le reí, le dije, ¿cómo puede una iglesia que nació dentro de nosotros renunciar? Un hijo nunca deja de ser hijo. Tiene el ADN. No puede. Y literalmente lo que vi yo fue cómo él deshonró a los que habían abierto el camino delante de él. Porque él tomó la iglesia en el número, vamos a decir, el año número 14. ¿Cómo puede una persona que toma la iglesia al año 14 tomar decisiones por lo que hicieron las generaciones previas? Esa es deshonra. Y Salomón edificó sobre lo que David había hecho. El éxito de Salomón no es por lo que él fue. El éxito de Salomón se lo debía a todo el trabajo de 40 años que David había hecho. La grandeza de lo que podríamos llamar el templo de Salomón. Wow, él se llevó la honra. El templo de Salomón. Pero ¿quién fue el que ahorró y trabajó para preparar el camino? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Si usted quiere alcanzar una visión, no tire lo que los que vinieron delante de usted pusieron. Porque si usted está ahí es porque pusieron buen fundamento. A veces hay que, vamos a decir, ajustar algunas cosas. ¿Por qué? Porque digamos que el pastor previo, estoy usando esta imagen, el pastor previo tenía una visión para un edificio de 1 piso. Y usted tiene una visión para un edificio de 3 pisos. Usted no tiene que reponer un fundamento, usted simplemente tiene que reforzar el fundamento para alcanzar lo que el Señor ha puesto delante de usted. Porque tal vez el pastor que vino delante de usted tenía la visión de uno porque eso era lo único que podía aguantar. Su forma de ser, su temperamento, su ministerio, no podía hacer más grande un edificio que un edificio de 1 piso. Porque recuerde, hay gente que pastorea iglesias de 50 y están teniendo éxito porque están haciendo lo que el Señor los llamó a hacer. Pero hay gente que pastorea una iglesia de 50 y tiene la capacidad de pastorear una iglesia de 5,000. Y tiene que ver qué es lo que está haciendo. Porque yo no edifico sobre el fundamento que yo puse, sino yo edifico sobre el fundamento que a veces otro puso. Cada cual tiene que ver cómo sobre edifica. Yo sembré, Apolo regó. Ve la secuencia del proceso. Y Salomón nos enseña eso. Tercero, Salomón aprendió a liderar en áreas problemáticas. ¿Cuál fue el primer problema que aprendió a los 18 años? Imagínese usted, todavía mojado detrás de las orejas. Pero Salomón tiene que lidiar con problemas. El primer día de su reinado ya estaba teniendo que lidiar con problemas. Porque si usted lee 1 Reyes capítulo número 1, recuerde, Adonías, Joab, Abiatar están en rebelión. Y David ya no tiene la fuerza ministerial, ni la fuerza física, ni la fuerza emocional. Ya David está quemado. ¿Y qué tiene que hacer Salomón? Lo primero que tuvo que hacer es poner orden. Tuvo que enfrentar el problema de lo que el mismo David no podía enfrentar. Ahora, cuando hablamos de transición ministerial, yo diría, David, antes de delegarle a Salomón, debería de haber tratado con esto. No debería de haberle entregado a Salomón un problema. Debería de haber tratado con esto en el proceso de la transición. Pero a veces los que nos lo entregan ya están quemados.
Ya están en una situación difícil. Y entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Antes de empezar la edificación tenemos que tratar con los problemas. Y usted lee la historia, usted va a encontrar que Salomón juzgó a muerte a estos tres. Los tuvo que quitar del camino. No podía hacer las paces con ellos, porque esta era una situación de rebelión, era una situación de deshonra. Y si él permitía que eso se mantuviera, eso como una levadura iba a contaminar todo el reino. Mi temperamento, los que me conocen bien íntimamente saben de que ese no es mi temperamento. A mí me gusta apaciguar las cosas antes de tener que cortar con machete. Me gusta tratar de apaciguar la cosa. Pero a veces, hermanos, tenemos que sacar el machete, ¿verdad? Como dicen en Guatemala, machete estate en tu vaina. A veces tenemos que sacar el machete porque no es posible apaciguar el problema, no se puede resolver. Cuando hay rebelión en el seno de nuestro gobierno, tenemos que cortar con eso, dejarlo atrás. La cosa es esta. ¿Qué problemas son los que tenemos nosotros que pueden causar mayores estragos en el camino? ¿Qué debemos de arreglar hoy? Porque si no lo arreglamos, lo ignoramos, lo negamos, a la larga va a ser peor. Porque imagínense, si hoy tengo 5, estoy usando otra vez la simbología del número, hoy tengo 5, tengo un problema, la trascendencia del problema es muy mínimo. Pero si yo alcanzo a tener 100 y no he tratado con el problema, ahora la trascendencia del problema va a impactar no a 5, sino van a impactar ¿a cuántos? A 100. Va a ser mayor el impacto del problema. Y es mejor, antes de empezar a caminar hacia la visión, que nosotros podamos tratar con el problema. Es necesario hacer un análisis profundo de cualquier problema que pueda existir. Hermanos, el problema no solamente es en el ministerio. Porque digamos, si usted es líder del área infantil y usted tiene un aula que es un problema, ponga orden. Porque no puede usted edificar sobre eso. Yo creo de que todo líder del área infantil debería visualizar, dice, tengo 50 niños en el área infantil, el Señor me está hablando de alcanzar a 100. Usted no necesita depender del pastor para el crecimiento del área infantil. Usted puede crear estrategias para hacer crecer su área infantil. Y lo que va a hacer usted es va a traer bendición a la iglesia, porque trae niños, trae familias. Dígalo conmigo, trae niños, trae familias. Porque detrás de los niños van a venir los papás. Miren a mi esposa, ella fue la primera en convertirse al Señor en su familia. Y fue una maestra del área infantil la que todos los domingos la iba a recibir, a recoger y la llevaba al culto. Y miren eso, esa maestra nunca supo que esta mujer iba a tocar miles. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Usted no tiene que depender de otros para poder cumplir su visión. Usted puede alcanzar su visión ahí donde está. Pero si usted tiene un área problemática dentro de su ministerio infantil, usted tiene un maestro que le lleva a la contraria, usted dice 1 y él le dice 2, usted le dice para adelante, él le dice para atrás, usted dice a la derecha, él dice a la izquierda. Le pregunto, ¿se puede edificar la visión así? De vez en cuando necesitamos nosotros una piedra y un coyol para pulirnos, ¿verdad? A veces necesitamos algo para que pueda pulir nuestro carácter. Pero a veces tenemos que tratar con el problema, el cáncer tenemos que sacarlo, eliminarlo. No podemos nosotros continuar pensando de que podemos nosotros edificar una visión pensando de esta forma. La cosa es esta. He aprendido algo también acerca del liderazgo. Darío tiene áreas fuertes en su vida y mi ministerio. Y Darío tiene áreas débiles.
El grave problema con nosotros es que nosotros, en ese imbalance que hay dentro de nuestro propio liderazgo, nosotros tendemos a fortalecer lo que ya es fuerte en nosotros y hacer crecer lo que ya es fuerte en nosotros. Y en el proceso, nosotros estamos creando un imbalance en el ministerio. ¿Por qué? Porque la gente que tiene las mismas fortalezas que Darío no pueden crecer porque Darío está ahí. Vamos a usar un ejemplo, el área magisterial. A mí me gusta ser maestro, me encanta ser maestro, eso es lo que el Señor me ha dado como una de mis gracias. El grave problema es de que una persona que es buena en esa área tiende a ser, vamos a decir, crear un monopolio en esa área del ministerio. Y la iglesia empieza a decir, es que ese maestro sí, el resto, ay Dios mío. ¿Sabe que a mí me pasó eso? Literalmente hace como 35, 36 años atrás, cuando Cindy y yo regresamos a Guatemala y empezamos a trabajar y se nos dio oportunidad de hacer algunas cosas, me recuerdo los pastores diciendo, Norman, sí, pero Darío, Señor. Me insultaban, porque lamentablemente cuando nosotros somos fuertes en un área, creamos un monopolio dentro de nuestra iglesia en esa área. No permitimos que otros crezcan. Es como la sombra del árbol no permite que otro tipo de planta crezca. Ahí es donde yo tengo que reconocer de que mi problema es ese. No es mi fortaleza, es mi problema. Y ahí es donde yo tengo que aprender a caminar en debilidad, a liderar lo que yo llamo en debilidad. Porque cuando yo me aparto de lo que es mi fortaleza y digo, esa área ya está bien estable, ¿por qué tengo que sobreedificar en un área que ya está estable? Este es el momento de que yo empiece a hacer lo que no es fácil para mí, lo que es difícil. Yo voy a liderar en debilidad para permitir que la gente que tiene ese llamado, igual que el mío, empiece a crecer. A nivel internacional, eso es lo que estamos haciendo en Gracia Internacional. Por ejemplo, ustedes han visto que hemos creado varias escuelas. Hemos creado el Centro de Capacitación Ministerial y varios de los maestros del CCM están aquí, son parte de nuestro equipo. Después creamos, por ejemplo, la Escuela de Liberación. Y por ser el rostro de Gracia Internacional, yo fui el que di la primera clase. Pero después 18 otras clases que dimos fueron con diferentes maestros de diferentes lugares. Varios de ustedes me llamaron y me dijeron, wow, nunca había escuchado una clase tan tremenda. ¿Y de quién? Una pastorcita en una iglesia, pero que tiene un gran entendimiento y un gran ministerio de liberación. ¿Qué tuve que hacer yo? Tomar 2 pasos para atrás y darle lugar que la gente empiece a ¿qué? A desarrollarse. Ahora estamos en medio de la escuela de alabanza. Estamos en la clase número 18 este mes de la escuela de alabanza. Y ni una sola vez he tenido que enseñar yo. De todos modos, ¿qué le voy a enseñar yo a los de alabanza, verdad? Pero tenemos gente increíble. El de este mes, Marcos Araujo, uno de los pastores de Cristo Centro en Sao Paulo, Brasil. Él es un compositor y un director de orquesta internacionalmente. Ha estado en Rusia, ha estado en Japón, ha estado en China, dirigiendo orquestas alrededor del mundo. Y este mes va a dar la clase de alabanza y adoración. Porque ¿qué hay que hacer? Hacerse un lado para que otros crezcan. Eso se llama liderar en ¿qué? Debilidad, pero ese es un problema suyo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en nuestra fortaleza que no permitimos que otros crezcan. Tenemos que entender ese proceso. Número 4, no sé, ya se me perdió el número. Número 4, debemos de cerrar puertas abiertas. Miren, hermanos, si queremos hablar de crecimiento de iglesia, tenemos que entender de que usted puede ser el mejor predicador del mundo. Si estamos hablando del crecimiento de un ministerio, de una célula, de un grupo familiar, queremos hablar del crecimiento de un aula infantil,
tenemos que entender de que la clave no es qué tan bien predica y qué tan bien enseña uno. La clave es, ¿entra gente por la puerta de entrada, sí o no? Porque si nadie está viniendo de la puerta de entrada, no va a haber crecimiento. Y a veces hacemos nosotros un plan de una estrategia, tenemos la visión de hacer crecer nuestra iglesia y hermanos, yo le voy a decir, es loable eso, es parte de eso. Es importante hacer crecer. Todo árbol, todo organismo tiene que multiplicarse o se muere. Estaba hablando esta semana con alguien, no me recuerdo con quién, porque como ya estoy viejo ya se me olvidan las cosas. A mí me encantan las plantas. Y a veces en el proceso natural hay que podar. Por ejemplo, a Cindy le encantan las petunias. Y por eso trato de agradarla y siembro petunias en diferentes partes de la casa. La petunia tiene una característica. Cuando la flor se muere, si uno no la corta, la planta recibe un mensaje de que ya su ciclo está llegando al fin y empieza un proceso de morirse. Cuando la flor se muere hay que cortarla. Eso le da el mensaje a la planta de que es tiempo de multiplicar, de crecer. En la iglesia no hay nada malo en el pensar en crecer. Pero hermano, ¿sabe cuál es el problema? Nosotros nos enfocamos en la puerta de entrada y tenemos un gran hoyo en la puerta de salida. Entran 10, se van 20. De nada sirvió toda la visión y el plan. Tenemos que empezar a ver cuáles son nuestras puertas de donde se está filtrando. ¿Cuál es el coladero que está haciendo perder el trabajo y el recurso que estamos invirtiendo? Porque hermanos, yo le voy a decir, me recuerdo cuando abrimos Comunidad de Gracia allá en el sur con el pastor Steve, ¿verdad? Yo vine con él una vez en mi deseo de hacer crecer la congregación. Yo vine con él y le dije, ¿por qué no implementamos un montón de cosas? Y empecé a nombrarle un montón de cosas. Y él me dice, mira, me dice, todos los planes son buenos, pero hay dos cosas que hay que recordarse, me dijo. Una es cerrar la puerta de atrás y empezar a trabajar la puerta de entrada. Es importante. Mire cuál es el coladero en su iglesia. ¿En dónde se está, vamos a decir, perdiendo el esfuerzo? Se está perdiendo la energía en su propio ministerio. Y después ya usted puede empezar a trabajar el añadir. Número 5. Pague las deudas que están pendientes. Hay cosas que usted tiene pendientes. Creo que hay una pregunta que debemos de hacer. Yo creo fehacientemente de que todo ministerio debe de implementar una estrategia de activación de líderes y de activación de servidores. Si hay 100 personas en la iglesia, debemos de visualizar 100 servidores en la iglesia. Cada persona debe ser un servidor. Pero a veces por acelerar el proceso estamos metiendo al lobo dentro de la grey de las ovejas. Creo que hay necesidad de que cada vez que nosotros activemos a alguien, debemos de preguntarle a la persona, ¿hay algo en tu vida que puede crear deshonra? ¿Puede venir a crear un problema? Abre tu corazón, porque tu pasado se resuelve. Pero hay que clarificarlo, hay que sacarlo a la luz. Manifestarlo para poder no tener que más tarde, a los 5 años, tener que tratar de enmendar el problema y arreglar el problema porque no hicimos nuestro trabajo correcto. En inglés hay un concepto que se dice due diligence. Eso significa, no hay traducción, pero significa, voy a hacer todo lo posible por poner orden hoy para no tener que hacerlo más tarde. Hoy es el tiempo de invertir, hoy es el tiempo de arreglar las cosas y es importante hacer eso. La sexta cosa, él puso orden en su gobierno.
Si usted lee 1 Reyes capítulo 4 versículo 7, usted va a entender de que Salomón estableció un nuevo orden. Aquí es donde entra ya lo nuevo. Hace 27 años, cuando Cindy y yo tomamos Gracia Internacional en nuestras manos, yo les digo, fueron 6 meses de transición que fueron horribles para mí. Fueron una cosa que no se lo deseo a nadie. Porque yo todavía tenía 33 años de edad, imagínense, todavía estaba niño. Y estaba siguiendo un liderazgo increíblemente fuerte con un reconocimiento internacional. Y me recuerdo un día acostado a las 3 de la mañana en mi cama. Cindy estaba pero súper dormida y yo orando ahí en mi cama, Señor, clamando, Señor, pasa de mí esta copa, por favor. Literalmente, esas fueron las palabras de mi oración. Y yo sentí, yo no soy muy profético, pero sentí que la gloria de Dios descendió. Y me dijo, hasta este día he liderado con los dones de tu papá. Hoy es el tiempo de liderar con tus dones. Es una nueva etapa. Y hay momentos en los cuales tenemos que hacer nuestro el proceso. Y como padre espiritual, eso es lo que yo también tengo que dar permiso. Porque si vemos las diferentes congregaciones que se han establecido aquí en el área de Houston, eso es lo que hemos tenido que permitir. Por ejemplo, doy el ejemplo con Federico y Andrea, ¿verdad? Los dos parejas, nosotros trabajamos juntos en la siembra de Comunidad de Gracia de Katy. Pero llegó un punto donde mi estadía ahí ya era dañina. Porque lo que yo había hecho para la primera parte de la estructura, yo tenía que empezar a permitir de que Federico y Andrea hicieran la iglesia suya y permitir que ellos empezaran a traer un nuevo tipo de gobierno, que lo podemos llamar estructura. Y naturalmente a veces como padre uno diría, yo no haría eso, es que yo no haría eso, pero recuerden, yo soy una generación antigua. Ahora es un nuevo tiempo, una nueva visión. Y como le he dicho, ¿verdad? Tenemos varios de ustedes que lideran en lo que llamamos el G12, ¿verdad? Varias de nuestras iglesias lideran en un G12. Y yo digo, Darío, los dones de Darío no podrían tener una iglesia G12. No tengo el temperamento para ser un pastor de G12. No estoy negando la estructura, estoy diciendo de que Darío no puede. No es mi temperamento. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Salomón? Decir, David trajo Israel hasta este punto con cierta estructura. Ahora me toca a mí crear una estructura que sí yo puedo manejar. Porque hermanos, no podemos implementar una visión con una estructura antigua. ¿Estamos entendiendo? Es nuestro tiempo de visión, es nuestro momento para poder empezar a edificar algo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Séptimo, y ya creo que hemos visto esto, Él evaluó lo que tenía. Lo que comenzamos diciendo, ¿verdad? Antes de empezar a construir tenemos que contar el costo. No estamos sacando el concepto de la visión. Yo he construido edificios donde yo no tenía todo el dinero para construir. Yo tenía simplemente la primera parte. El apóstol Omar lo contó ayer, ¿verdad? La iglesia allá en el sur de Oaxaca, cerca de la playa, donde el pastor, cuando hizo el recuento de la construcción, ¿verdad? Hizo la contabilidad, dijo, comenzamos con 50,000 pesos y terminamos con 9,000 pesos. El resto no sé por dónde vino. Hay momentos así. Pero la cosa es, voy a contar yo el recurso que tengo, porque el recurso es más que económico, el recurso es humano. El recurso tiene que ver la fuerza que nosotros tenemos. Y Salomón empezó a hacer un recuento de lo que él tenía. Y empezó a evaluar lo que él tenía. Por ejemplo, ¿cuánta gente necesitaba él para construir el templo? Dice que tuvo 30,000 hombres para que fueran al Líbano a cortar madera. 30,000. Tenía 70,000 para cargar. Tenía 80,000 cortadores de piedra. 3,000 para supervisar y estar encargados.
¿Para construir cuántos edificios? Uno. Imagínense, un edificio. Porque es más que un recurso económico, es un recurso humano, es un recurso de infraestructura que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y voy a terminar con esto, en la visión. Recuerde que el recurso es humano también. Fácil es tomar la gente que está libre. Nosotros la llamamos dispuesta. Bíblicamente y el principio bíblico, yo no encuentro un solo caso en la Biblia donde llame Dios a una persona que está desocupada. Dios solo llama a los ocupados. Muchas veces nosotros los pastores y los líderes llamamos a los desocupados, pero lamentablemente el desocupado es perezoso. Está desocupado porque no quiere hacer nada. Bíblicamente Dios llama a ¿quiénes? A los que ya están ocupados. Hay un dicho en el concepto de liderazgo: la gente que más tiempo tiene es la gente más ocupada, porque sabe administrar su tiempo. La gente que dice es que no tengo tiempo, es porque no sabe qué administrar. Y le voy a decir, esto ha sido una realidad en el ministerio, porque o usted gobierna el tiempo o el tiempo lo gobierna a usted. Y necesitamos gente que sabe gobernar su tiempo, porque una persona que sabe gobernar su tiempo sabe poner prioridades. Una persona que sabe gobernar su tiempo sabe poner orden en los aspectos de su vida. Porque el que no sabe gobernar su tiempo, ¿cómo va a poder gobernar las otras áreas de su vida? Yo le voy a decir esto: el que no sabe gobernar su tiempo no puede gobernar la carne. Parece ilógico y no es bíblico en el sentido, yo no le puedo mostrar un versículo bíblico que lo diga, pero le voy a decir, el que no sabe gobernar ciertas áreas de su vida no puede gobernar otras, porque todas están íntimamente interrelacionadas y ligadas. ¿Sobre quién quiere usted edificar la visión que el Señor le está dando? Porque eso es clave. Una persona puede hacer crecer o puede hacer caer toda una visión. Y no es para que nosotros tengamos temor y fobia de todos. Es importante considerar cada paso de lo que el Señor nos está dando a nosotros para poder alcanzarlo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría, seamos nosotros pastores o seamos nosotros líderes de alguna área, de algún departamento. Cada uno de nosotros estos principios los podemos lograr, porque su visión departamental no tiene que ser diferente a la visión de la iglesia, pero usted puede implementar cosas que pueden ser de bendición al departamento y pueden ser de bendición a toda la iglesia. Usted, si es líder del área infantil, usted tiene toda la libertad de hacer crecer el área infantil. Usted no tiene que pedir permiso para implementar eso. Como les dije, Cindy vino a Cristo porque hubo una mujer que todos los domingos la venía a recoger a la casa y la llevaba al culto. ¿Puede un maestro hacer crecer la iglesia? Sí. Pero necesitamos la visión y necesitamos entender lo que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Amén. Padre, sabemos, Señor, de que tu palabra siempre es un sí y un amén. Señor, cada palabra que tú hablas a nuestra boca, a nuestra vida, Señor, tiene un propósito. Y Señor, que ninguna de esas palabras caiga a tierra, que se cumpla todo lo que tú has hablado de nosotros, Señor. Porque tu palabra claramente nos enseña que tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, ayúdanos, esfuérzanos para poder alcanzar esa visión en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.